así leemos en Romanos capítulo 11, leemos lo siguiente. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 2020, que es algo más actualizada. Dice Pablo, por tanto pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado su pueblo al que conoció desde el principio. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando hablando con Dios dijo contra Israel, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo he quedado y procuran matarme? ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De igual manera, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia de Dios. Y si es por gracia, entonces no es por obras. De otro modo, la gracia no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otro modo, la obra ya no sería obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su banquete se vuelva en trampa y en red, en tropiezo y en retribución, que sus ojos sean oscurecidos para que no vean y se les encorve la espalda para siempre. Entonces pregunto, ¿acaso tropezaron de tal modo que cayesen del todo? De ninguna manera, pues debido a su caída ha venido la salvación a los gentiles, con el fin de provocarlos a celos. Y si su caída ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Porque yo os digo a vosotros, gentiles, que por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, y si pudiera de algún modo provocaría los celos de los de mi nación para hacer salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si el primer fruto es santo, también lo es el resto. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, que eras olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, por su incredulidad fueron cortadas, pero tú por la fe te mantienes ahí. Así que no seas altivo, sino más bien temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por tanto, ten en cuenta la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos serán injertados si no permanecen en la incredulidad, pues Dios es poderoso para volverlos a injertar. Porque si tú, que por naturaleza eres olivo silvestre, contra natura fuiste cortado e injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no os volváis arrogantes. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito,
El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así como en otro tiempo vosotros también erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Que Dios en esta mañana pues bendiga su preciosa palabra. Es muy curioso que cuando uno lee un texto como este, ¿verdad? Muy llamativo, un texto que nos está hablando, como bien aparece aquí en el título, sobre el plan central de redención de Dios, que siempre ha sido el mismo, ha sido Jesús. Cristo es el plan redentor de salvación para toda la humanidad. No hay un segundo plan, no hay un segundo camino. Este texto de Pablo tenemos que leerlo con esta premisa que viene a continuación, que forma parte de la teología bíblica, que por cierto en esta mañana el estudio es muy interesante. Os invito a que podáis estudiar el libro de los jueces, porque es un estudio y una profundidad y una manera de acercarse al texto maravilloso, que os invito a que nadie se vaya en esta mañana, sino que permanezca en la escuela dominical, porque juntos vamos a aprender muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Mira, hay un principio bíblico y es que es el siguiente, y en este caso aplicado a este texto es que tiene que ver con esta afirmación que viene a continuación. Escuchen bien, hay un solo pueblo de Dios, no hay dos. Hay quienes piensan que hay dos pueblos, el judío, que Dios lo va a salvar de una manera maravillosa, y los gentiles. Pues nos equivocamos. Este texto precisamente, este concepto primero, esta gran verdad que para Dios solamente hay un pueblo, que es la iglesia. No hay dos. Y como veremos a continuación, esos detalles de Pablo, esos giros que él ofrece, esa manera de acercarse al texto, puede dar a entender algo que realmente no es. Dios no tiene dos caminos para salvar. A uno a los gentiles, a Cristo, y a los judíos otro camino distinto. Eso no es verdad, como vamos a ver a continuación. Mirad, bueno, esto era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Esta es la introducción que estamos diciendo y tiene que ver con esta primera afirmación que hemos dicho. La única fuente de salvación para la humanidad, tanto judíos, pueblo elegido de Dios, como los gentiles, es decir, todos nosotros, españoles, rumanos, ingleses. Hay un solo plan, que es Cristo Jesús, no hay otro. ¿Vale? Eso tiene que quedarnos bien claro, porque el destino final de la humanidad, tanto judíos como gentiles, está basado en la persona de Jesucristo. Mira, Pablo pretende aclararnos en este texto el papel que juega en la soberanía de Dios el pueblo de Israel. Ahí está la observación. En el plan de salvación, el pueblo ofrece una parte del plan de Dios, como veremos también en el estudio bíblico de esta mañana, ¿verdad? Viendo los jueces. Se dirige a la iglesia de Roma, que son gentiles, también judíos, ¿verdad?
gentiles y judíos, y en ese contexto de Roma había muchos judíos que no habían respondido al mensaje del Evangelio. El Evangelio es Jesús. Por eso Pablo intenta centrarlo toda la información en que la salvación únicamente viene para los judíos y para los gentiles en Jesús, que era judío, que era el plan de salvación. Mirad. Romanos capítulo 11 del 1 al 10. Hemos leído en este texto, ¿verdad?, que Dios habla de un remanente, ese término, un residuo, un grupo de hombres y mujeres que Dios ha conservado por su gracia. Esto es un elemento importante. Hermano y hermana, si tú formas parte del pueblo de Dios, no pienses que eres porque eres bueno, porque obedeces, porque Dios te ha premiado, que no es por eso, que eso era lo que querían los judíos. Si tú estás dentro del plan de Dios es por su gracia, Él se ha manifestado con poder y gloria, su gracia irresistible, y tú le has respondido. Que el énfasis no está en nosotros, que a veces pensamos, yo que soy mejor que los demás. Este remanente es un grupo que Dios ha manifestado su gracia. Así que Pablo comienza afirmando que Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, versículo 1. De hecho, mantiene un remanente fiel dentro del pueblo de Israel, versículo 5. Y dice Pablo, como ocurrió con Elías. ¿Quién era Elías? Un hombre de Dios, un hombre inspirado por Dios, un hombre que hablaba en nombre de Dios, pero tenía un concepto equivocado. Se puede ser un hombre de Dios inspirado, se puede ser una persona ungida, no sé por qué digo en esto, ¿verdad? El más espiritual que haya en el pueblo de Dios y tenga toda la verdad de Dios, se equivoca. El único que es infalible, el Papa. El único que es infalible se llama Jesucristo. Elías era un hombre inspirado y se estaba equivocando. Señor, tu pueblo, que es mi pueblo, ha derribado, ha asesinado a todos los profetas, ha derribado los altares de Dios y solamente quedo yo. ¿Y qué le responde el Señor? 7.000 profetas no han doblado la rodilla. ¿Veis? ¿Qué concepto tenía Elías? ¿Qué concepto tiene Dios? ¿Veis lo que estamos diciendo? Así que, versículo 4, tengo reservado un grupo de 7.000 profetas. Así que Pablo menciona este hecho de que la salvación es por la gracia. Es por la gracia. No por las obras. Versículo 6. Nadie era merecedor de esta gracia de Dios derramada en sus corazones y en sus vidas, pero Dios por gracia tenía este remanente, este grupo. Es decir, que no es por mérito humano, que nadie es lo suficientemente bueno, yo sí, te equivocas. Nadie es lo suficientemente bueno para recibir lo que Dios nos está dando, nadie lo es. Además, dijo Pablo, ¿verdad? Recordad, ¿verdad? Entre los pecadores yo soy el primero. Pues Pablo era un santo, ¿eh? Pablo era un santo. Pues dice que era el primero entre ellos, ¿verdad? Así que no es por mérito, es por la gracia. O sea, el tema del remanente es recurrente en todo el Antiguo Testamento. 540 veces se menciona en el Antiguo Testamento este concepto del remanente de Dios. Restante, resto salvado. Siempre ha sido por gracia. ¿Por qué Dios salvó a Noé y a su esposa y a sus hijos y a sus yernos? Porque eran muy buenos y mejores que los demás. Aunque Noé tenía un corazón íntegro, pero su mujer, sus yernos, sus hijas, fue por gracia. ¿Por qué Dios salvó a Lot y a su familia? Lot era un hombre que oraba y que hablaba de Dios, pero en Sodoma nadie le hacía caso. Pero su mujer, sus hijos y sus yernos eran también como él. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Cómo se llamaba? No pone el nombre, yo iba a decir Agar, ya me despisto, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Fueron salvados, pero Dios le dijo, no mirad para atrás. Y ella por desobediencia miró y quedó como una estatua de sal. Ah, amigo, ¿veis? ¿Veis lo que estamos diciendo?
Dios siempre salva por gracia. Nadie merece lo que Dios está ofreciendo. Que no nos olvidemos de esto, que no somos mejores que los demás. Es verdad que sí hay un elemento importante desde el punto de vista nuestro, no del punto de vista de Dios, que respondemos. Señor, sí, yo soy pecador, ¿veis? Otro no lo reconoce, eso sí, es el otro elemento, ¿no? Sí, Señor. Eso es importante, no olvidarlo. A ver. Aquí está. Versículos 7 y 8. O sea, Pablo ahora hace referencia a textos del Antiguo Testamento para mostrar, ¿verdad?, la respuesta que tuvo Israel a Dios. Esto hay que interpretarlo en ese concepto del que estamos hablando. En términos generales, ¿Dios quiere la salvación de todos los hombres? Claro. ¿Dios quiere la salvación de todos los hombres? Claro que sí. Dios ha enviado a Jesucristo con un plan redentor para todos. Para todos. ¿Dios quiere la salvación de todos los hombres? Claro que sí. Y este texto, versículos 7 y 8, hay que interpretarlo siempre en este concepto principal. Espíritu de insensibilidad, ojos que no ven, corazón que no oyen, oídos que no oyen. ¿Veis lo que está aquí expresando Pablo? Expresa, como el concepto del Antiguo Testamento, que Dios es el autor de todo lo que hay en el mundo. Pero no es así. De Dios viene lo malo. Todo don perfecto, toda dádiva buena desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay ni mudanza ni variación alguna. Ese texto nos habla de que Dios no ha cambiado nunca y que Dios, de Él solamente procede el bien y la bondad. No hay males. ¿Ves lo que estamos diciendo? Sin embargo, aquí Pablo está expresando que este espíritu de insensibilidad, estos ojos que no ven y estos oídos que no oyen, era la actitud del pueblo. No es que Dios le haya enviado esto porque Dios quería la salvación del pueblo, sino porque envió a Jesús. ¿Por qué dijo Jesús enviando a los 12, a los 70? ¿Y a quién más? Sí, eso. Y primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Porque era el primer pueblo donde se manifestaba Dios. ¿Veis lo que estamos diciendo? Así que esto es una ironía lo que está expresando aquí Pablo, no es algo contradictorio. Es decir, una parte de Israel ha endurecido su corazón y aquellos que rechazan a Cristo pues se alejan totalmente de Dios. Y Pablo termina, versículos 9 y 10, hablando de lo que dijo David. Y David habla de su pueblo, su propio pueblo, es decir, sus compatriotas, se habían convertido en enemigos de David. ¿Cómo era posible que fuese su propia nación enemiga de él? Bueno, sabéis todo lo que pasó con Saúl, toda esa historia, ¿verdad? Y al hacerse enemigos de David, también se hicieron enemigos de Dios, porque David era el ungido de Dios, el escogido de Dios, ¿verdad? Elegido y ungido y con aceite por Samuel. Así que este pasaje, versículo del 1 al 10, Pablo está subrayando, está enfatizando que a pesar de la rebelión de Israel, la gracia nunca faltó en el pueblo de Dios. Podemos encontrar, por lo tanto, pueblo de Dios, podemos encontrar, por lo tanto, el pueblo de Dios que se desviará, y ahora viene aquí algo interesante, ¿eh? El pueblo de Dios se puede desviar, ¿verdad? Pero Dios siempre va a reservar un grupo de creyentes, siempre, porque tiene que ver con su plan redentor. Tiene que ver con eso, no con otra cosa. Aquí está. A quien le gusta la historia lo sabe, ¿verdad? Y de hecho, aquí en la escuela dominical hemos estado estudiando un parte de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia, del cristianismo, recordad, ¿no? Un estudio también muy interesante. Mirad, a lo largo de la historia ha habido momentos en que la iglesia ha sido apóstata, en que la iglesia se ha desviado. ¿Recordáis lo que, bueno, algunas interpretaciones quizás nos pueden ayudar, ¿verdad? Cuando habla en el Nuevo Testamento, cuando habla de Apocalipsis, cuando habla de la gran ramera,
hay algunos estudiosos, ¿verdad?, que hablan de la Gran Ramera como la iglesia más importante que hay en el mundo. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, verdad? La iglesia imperante, ¿verdad?, en España, en cualquier lugar. Y la llama como la Gran Ramera. Se ha desviado. ¿Veis lo que estamos diciendo? O sea, la iglesia como institución se puede desviar, pero Dios siempre va a reservar un grupo de hombres y mujeres, ¿verdad?, por su gracia, no porque lo merezcan, dentro de esa situación que se pueda dar. Y esto tiene que ver porque Cristo dijo, ¿verdad?, que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no podrían prevalecer contra ella. Esta es la gran verdad e historia que no podemos olvidar acerca de esto. A ver. No, esta ya la otra. Vale, lo dejamos aquí. 11:24. Así que recordemos que la gracia de Dios sigue hoy día actuando a pesar de la indiferencia de hombres y mujeres, incluso dentro de las propias iglesias. Y que a veces podemos sentir que nos sentimos a veces solos, o que la iglesia, ¿con cuánta gente nos hemos encontrado que ha dicho, yo no voy más a la iglesia? ¿Sabéis por qué lo dicen, verdad? Lo sabéis. Cuando hay peleas, conflictos, cuando hay una situación que tú dices, a esta iglesia nunca voy más, porque ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado una iglesia en declive, con problemas de 1000 colores, y sabéis perfectamente de qué es lo que estamos hablando. Pero a pesar de que una iglesia en sí pueda desviarse y pueda cometer fechorías, que a veces ni los propios incrédulos cometen, y sabéis de qué estamos hablando, Dios siempre ha conservado un remanente fiel, porque depende de Dios y no de nosotros. Este pasaje, esta doctrina de la gracia de Dios, tiene que ver con la salvación y con la permanencia de los caminos de Dios, y esto es gracias a Él y no a nosotros. Nadie merece esto que Dios nos está dando, así que más que nada, Cristo nuestro Salvador es más que suficiente para todos los que creen, y aquí hacemos la clave. Dentro de la iglesia que se pueda estar desviando, siempre habrá un grupo que Dios ha rescatado, que ha salvado por su gracia, pero son los que realmente creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo del 11 al 24. Mirad lo que encontramos aquí ahora. Ahí encontramos una nueva descripción de lo que Pablo nos está enseñando. Pablo expresa, versículo 11 y 12, que la transgresión de Israel, su desviamiento, su desviación, su estado de incredulidad, dice Pablo que resulta para bien de los gentiles, es decir, de tu vida y de la mía. Y él dice que esto puede provocar a celos a Israel para que realmente busquen al Dios verdadero, al que le da la salvación. Y que esta idea de que no responden ellos, pero sí responden los gentiles, que pueda provocar en el pueblo de Israel un arrepentimiento. Versículo 13 al 15. Pablo también habla de este misterio, no ministerio, misterio, ¿verdad? Este misterio entre los gentiles, quienes él como escogido de Dios fue llamado para anunciar las verdades a los gentiles. Recordad que en el camino de Damasco se le manifestó Dios, Jesucristo glorificado con poder y gloria, y le dijo, ponte en pie, ¿verdad? Porque te he puesto para que lleves, para que sufras mucho por todo lo que ha hecho antes. Recordad lo que hizo Pablo, ¿verdad? Bueno, es una apreciación mía. Va a sufrir mucho en el ministerio, mucho, por lo que ha hecho antes. Es una apreciación mía. Pero te he puesto y te he levantado para llevar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Así que, en este mismo sentido, él ha tenido éxito, Dios ha tenido éxito a través de él. ¿Por qué? Porque a través de Pablo llegó la iglesia y llegó el evangelio a Europa, con Lidia. Y Pablo, como misionero, primera viaje misionero, segundo y tercero, llevó el evangelio, ¿verdad? Y Dios lo usó grandemente, a él y también a otros, ¿verdad? Así que Pablo está diciendo que este impulso puede hacerle que Israel se vuelva a Dios, ¿verdad? Porque él ha tenido éxito entre los gentiles, pero no tiene entre los judíos. Sus compatriotas no entienden ni aceptan que Jesucristo, el Mesías, sea el que Dios ha enviado en la persona de Jesús de Nazaret. Y pensaba que era un profeta, Nuevo Testamento, es un profeta más. ¿Veis lo que estamos diciendo?
Luego, versículos 16 al 24, utiliza esta metáfora tan maravillosa de Pablo, de ese olivo, ramas silvestres y ramas naturales. El olivo, las ramas silvestres, las ramas naturales, para ilustrar que los gentiles han sido injertados en el olivo, ¿verdad? Y para mostrarnos que las ramas naturales, que son los judíos, han sido podadas debido a su incredulidad. Y que las ramas gentiles, que han sido injertadas, ha sido por su credulidad. Han creído en el mensaje de Pablo, han creído en el mensaje de salvación. Han creído que en Cristo encontraba el camino de salvación. Así que este es el mensaje para toda la humanidad. Dios está ofreciendo que se pueda experimentar en cada corazón su gracia y lo hace para toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas, tanto judío como gentil puede experimentar la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo, el plan redentor de salvación, no hay otro. ¿Recordáis? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, ¿cómo es? Porque por gracia, por medio de la fe, sois salvos, y esto no es cosa de vosotros, no hay obra vuestra, esto es don de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos en las obras que Él preparó de antemano. ¿Veis lo que estamos diciendo? La fe en Jesús es el camino en Cristo de salvación. Y termina, versículos 23 y 24. ¿No me anda? ¿Sí, me han dado? A ver, es que... El siguiente, ese. Eso es. Así que termina versículo 23 y 24 diciendo que si los judíos se arrepienten y creen en Jesucristo, serán restaurados al olivo. Por lo tanto, la restauración de Israel es posible. ¿Por qué es posible la restauración de Israel? Porque Dios quiere la salvación de todos, tanto judíos como gentiles. Así que el pasaje señala la doctrina verdadera del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, no hay dos pueblos de Dios, no hay dos. Hay un solo pueblo, la Iglesia, formada por judíos y gentiles, de todas la visión que tuvo Juan. Visión, por cierto, dada por Cristo glorificado. Recordad, Apocalipsis 7 creo que es. Cuando se le manifiesta a Cristo, le dice a Juan, mira y ve una visión donde están todos alabándose a Dios, y dice el texto que están todos los de pueblo, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, alabando y adorando a Dios. Permitidme esta expresión más coloquial. Negros, blancos, amarillos, que son del este, medio verde, todos. Todas las razas, todas las etnias, todo hombre de cualquier raza o posición que haya creído en Jesucristo forma la verdadera Iglesia de Dios. Que no hay dos pueblos, como algunos os quieren enseñar. El judío, que se va salvado de una manera, y el gentil. No, hay un solo pueblo, que es la Iglesia de Jesucristo. El verdadero pueblo de Dios está formado, aquí está la idea, por personas judías y gentiles que mantienen una clara relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios llamó a Abraham, ¿recordáis? Y Abraham respondió por fe. Creyó a Dios por fe. Hebreos capítulo 11, leedlo en casa. Ese maravilloso texto de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que se puede leer y me maravilla, versículo 39. Dice el texto, Hebreos 11, 39. Todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Veis lo que dice el texto? Léelo en casa. Este maravilloso texto de Hebreos 11. Todos, en este caso son ellos, ¿no? Alcanzaron buen testimonio y la salvación por la fe. El único camino de salvación redentor de Dios que es en Cristo para el ser humano, judío o gentil, es el camino de la fe. No hay otro. Ahora sí.
25-36, eso es. Mirad, Romanos 11, 25 al 36. Pablo ahora comienza aquí expresando que le llama también este misterio, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Que hayan respondido todos los gentiles, entonces va a producir también una respuesta en los judíos. Eso es lo que está esperando. La idea es casi complementaria a lo que hemos dicho antes. Versículo 25 al 27. ¿Pero en qué se basa Pablo para expresar lo que viene a continuación? Igual que antes utilizó algunos textos bíblicos, Elías y David, también aquí lo está utilizando. Pablo se está, como buen judío, buen erudito y conocedor y gran teólogo de todo el Antiguo Testamento, se está basando en Isaías 59, 20 y 21, y en Isaías 27, capítulo 8, para expresar, ¿verdad?, esta idea que está diciendo. Y voy a leerlo porque me parece muy interesante. Mirad, Isaías 59, versículo 20, creo, el 27. Mira lo que dice. Dice, vendrá el Redentor, es decir, Pablo se está basando en un texto bíblico del Antiguo Testamento para aplicarlo a lo que está ocurriendo aquí. Dice, vendrá el Redentor y recibirá a todos los que se arrepientan de sus culpas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que cualquier judío que venga, cuando venga el Redentor, el Mesías, el ungido de Dios, Jesús de Nazaret, cuando venga, cualquier judío que se arrepienta, si no se arrepiente, no, de sus culpas y crean en él, hallará la salvación. ¿Veis lo que está diciendo Pablo? Es decir, que perdonará el pecado bajo esta condición. Y el texto de Isaías, otro texto del 20 al 27, el siguiente habla así como que la condición es que derribará los altares paganos y ofrecerá incienso y dejará de ofrecer incienso a los ídolos. ¿Qué está diciendo de nuevo Pablo? ¿En qué está pensando? Que la única relación personal con Dios a través de la fe les lleva a que se aparten de los ídolos, ¿verdad?, que derriban los altares y que entonces encuentren en Dios y por medio de la fe la salvación tan esperada. La misericordia exigirá a Israel cuando reconozcan al Mesías. Ellos van a recibir esta misericordia de Dios cuando reconozcan al Mesías, es lo que estamos expresando, ¿verdad? Así que todo judío, esa es la idea general, todo judío será salvo como cualquier gentil, ¿eh? Como cualquier gentil. Si se arrepiente de sus ofensas y se adoran al único Dios verdadero, que está manifestado en Cristo. Este es el camino. No hay otra manera. Así que lo que Pablo está afirmando es que los judíos en su gran mayoría son enemigos del Evangelio, como también muchos gentiles, por causa de su incredulidad, como muchos gentiles que son incrédulos y que no creen en Dios, ni menos en su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Pero que a pesar de su incredulidad, tanto los judíos como los gentiles que son incrédulos, a pesar de eso, dice el texto, ¿verdad?, versículo 28 y 29, que Dios los ama, que Dios los sigue amando. ¿Por qué? Porque quiere su salvación. Y porque Dios ha hecho una promesa a Abraham. Una promesa a Abraham. En ti serán benditas algunas familias de la iglesia. De la iglesia no, de la tierra. En ti serán benditas las familias hebreas. Gracias. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, en ti. Génesis capítulo 12, versículo 3. En ti. ¿Veis? En Abraham. Todas las familias, no solamente las judías, serán benditas. Así que está focalizada la promesa, no solo en Israel, también los judíos. Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Mira, yo me maravillo, porque Dios en esto es experto, en cómo Dios ha deseado en el Antiguo Testamento manifestarse al mundo. Esta idea la he expresado más de una vez a vosotros, pero viene a colación. Dios ha intentado, que no lo ha conseguido, manifestarse al mundo su gloria y su poder, para que todo el mundo se acerque a Dios a través del pueblo de Israel, pero no lo consiguió. Este es un principio bíblico que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Pero no lo consiguió.
porque el pueblo de Israel siempre se creyó elegidos, se creyó en los elegidos, ¿verdad? Se creyó los mejores que los demás pueblos, se creyó sin poca responsabilidad y con una actitud de arrogancia total hacia los demás. Pero sin embargo, Dios nunca pudo a través del pueblo de Israel manifestar su gracia y su poder al resto de los pueblos. Por eso tuvo que venir Jesús, que en Jesús se cumplieron todas esas profecías, ¿verdad? Y promesas. Pero un detalle que me ha venido a colación de esto. Dios siempre quería a través de ellos manifestar su gracia, y cuando son exiliados, ¿no? Cuando son expatriados, cuando son sacados de la tierra, ¿verdad? Y llevados a Babilonia. Ese es un texto muy bonito que está en Jeremías capítulo 27, no recuerdo ahora, donde dice que Dios quiere, los pensamientos que yo tengo para vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para daros lo que tanto estáis esperando. ¿Veis lo que está diciendo? Los pensamientos que yo tengo para vosotros no son de mal, no, eso es, ¿no? Son de bien, perdón, no son de mal, para daros lo que tanto estáis esperando. O sea, Dios siempre quería el bien del pueblo, nunca el mal. Entonces el pueblo consulta, vamos en Babilonia, ¿qué hacemos? Echamos las raíces, estaremos un tiempo, 70 años estuvieron en Babilonia. Y le dice Jeremías 29:11, este es el texto. Jeremías 29:11, y el texto de 29, que es una carta muy bonita. Entonces Jeremías dice, Dios me ha dicho, aquí va a echar raíces, no va a estar 3 días en el exilio, 70 años, una generación entera, va a echar raíces. Cultivad la tierra, fortaleceos, animaos, elemento importante, y procurad la paz de los que están a vuestro alrededor. Esto se lo olvidó por completo. Que Israel procurase la paz de los demás, es decir, el shalom de Dios para los demás, se lo olvidó. Vuelvo a la idea, Dios siempre ha intentado a través de Israel manifestar su gracia y su poder y el shalom, y nunca lo consiguió, es lo que estoy diciendo. Nunca lo consiguen. Así que volvamos aquí a esta idea, ¿verdad? Nadie somos, pero todos somos amados por Dios, los pecadores y los no pecadores, porque Dios quiere la salvación. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Esa es un poco la idea que quería transmitiros. A ver. Anda. Mirad, versículo ahora, no, perdón, ahora Pablo continúa los versículos 30 a 32 y ahí concluimos con la siguiente afirmación. Expresa que todos los judíos y gentiles que viven en desobediencia, es la manera en que Dios puede demostrar su misericordia a todos por igual. No es que Israel, por haya sido el pueblo elegido, que conoce la ley, tenga privilegios para encontrarse con Dios, porque no lo ha usado ni ha querido. De hecho, lo hemos dicho muchas veces en toda la carta de Pablo. Israel pensaba que la manera de relacionarse con Dios era obedeciendo su palabra, creyendo y actuando según su palabra. Pero es que nadie puede obedecer todo lo que Dios está diciendo. ¿Recordad lo que dijo Santiago? Ese texto que también nos llama mucha atención. O sea, nadie es capaz de obedecer todo a pie juntilla todo lo que Dios nos diga. De hecho, hay un texto que a mí me llama mucho la atención en Santiago, que dice, todo aquel que sabe ser lo bueno y no lo hace, le es... que estamos en pecado, sí. ¿Veis? O sea, siempre. Si vivimos por su gracia, si actuamos por su gracia y no podemos obedecer, sin embargo, esta otra parte, que Él conoce nuestros corazones e intentamos vivir conforme a Él nos pide y nos demanda. Intentamos agradarle, aunque a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos, ¿verdad que sí? Mirad lo que dice aquí. Así que de manera está diciendo Dios que todos somos receptores, judíos y gentiles, de la gracia de Dios que es inmerecida. Ni judíos ni gentiles merecen la gracia de Dios. Así que Jesús vino, dice el texto, para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, tanto judíos como gentiles. Y concluimos. ¿Dónde me he quedado yo aquí? Vale, y concluimos. Vale, ahí tenemos. Y concluimos, hermanos míos, con una doxología, 33-36, Pablo, ¿verdad? Es decir, Pablo está expresando el asombro de Dios, de cómo es tan sabio, de cómo es tan bondadoso y cómo está actuando en el mundo, porque el único plan de salvación que Dios tiene, ¿verdad? A ver, es este. No hay otro plan de salvación. Así que en esta mañana, hermanos y hermanas, no queremos olvidarnos
precisamente de esto mismo. Sea uno judío o sea uno no judío, Cristo es la única esperanza. Cristo es la esperanza de gloria para todo hombre y toda mujer. Dios te ha creado a ti, y si eres judío o si no eres judío, Dios te ha creado a ti para su gloria. Para su gloria. Así que debes de aceptar, debes de vivir y debes de comprender que el único camino de salvación se llama Jesucristo. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.